Your therapy animal, Dr. Fuzzbeak, and taps her foot when she's suppressed. Milton Hobbs. The dream. Your therapy animal, Dr. Fuzzbeak, and taps her foot when she's suppressed. Milton Hobbs. The dream. La ciudad de Zootopia nunca duerme del todo. Incluso cuando las luces se atenúan y el tráfico se vuelve un murmullo lejano, algo late bajo sus calles, una mezcla de sueños, dudas y promesas que solo una ciudad tan diversa puede contener. Zootopia no es solo un lugar donde depredadores y presas conviven. Es una idea viva, una pregunta constante. ¿Quién eres cuando el mundo espera que seas otra cosa? Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad, dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme. Es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta. ¿Estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte,
se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos. No porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles, miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores. Valentía para cambiar estructuras. Valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo. No ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás, al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. La ciudad de Zootopia nunca duerme del todo. Incluso cuando las luces se atenúan y el tráfico se vuelve un murmullo lejano,
Algo late bajo sus calles, una mezcla de sueños, dudas y promesas que solo una ciudad tan diversa puede contener. Zootopia no es solo un lugar donde depredadores y presas conviven. Es una idea viva, una pregunta constante. ¿Quién eres cuando el mundo espera que seas otra cosa? Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad, dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme, es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera, y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta: ¿estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos, no porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen,
Otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles. Miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores. Valentía para cambiar estructuras. Valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo. No ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás, al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. A que seas otra cosa. Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad. Dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme. Es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera, y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular.
Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta. ¿Estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos. No porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles, miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores, valentía para cambiar estructuras, valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo, no ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca.
Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. A que seas otra cosa. Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad. Dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme. Es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera, y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta: ¿estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos, no porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica
y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles. Miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores. Valentía para cambiar estructuras. Valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo. No ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás, al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. La ciudad de Zootopia nunca duerme del todo. Incluso cuando las luces se atenúan y el tráfico se vuelve un murmullo lejano, algo late bajo sus calles, una mezcla de sueños, dudas y promesas que solo una ciudad tan diversa puede contener. Zootopia no es solo un lugar donde depredadores y presas conviven. Es una idea viva, una pregunta constante. ¿Quién eres cuando el mundo espera que seas otra cosa? Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos,
Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad, dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme, es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera, y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta: ¿estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos, no porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles.
miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores, valentía para cambiar estructuras, valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo, no ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. La ciudad de Zootopia nunca duerme del todo. Incluso cuando las luces se atenúan y el tráfico se vuelve un murmullo lejano, algo late bajo sus calles, una mezcla de sueños, dudas y promesas que solo una ciudad tan diversa puede contener. Zootopia no es solo un lugar donde depredadores y presas conviven. Es una idea viva, una pregunta constante. ¿Quién eres cuando el mundo espera que seas otra cosa? Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad, dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme. Es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera, y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración.
Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta. ¿Estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos. No porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles. Miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores. Valentía para cambiar estructuras. Valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo. No ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas.
Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás, al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. Para que seas otra cosa. Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad. Dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme. Es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera, y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta: ¿estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos, no porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos,
Esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles. Miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores, valentía para cambiar estructuras, valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo, no ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás, al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. A que seas otra cosa. Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad. Dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo.
Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme. Es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta. ¿Estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos. No porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles. Miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores, valentía para cambiar estructuras,
Valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo, no ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás, al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. La ciudad de Zootopia nunca duerme del todo. Incluso cuando las luces se atenúan y el tráfico se vuelve un murmullo lejano, algo late bajo sus calles, una mezcla de sueños, dudas y promesas que solo una ciudad tan diversa puede contener. Zootopia no es solo un lugar donde depredadores y presas conviven. Es una idea viva, una pregunta constante. ¿Quién eres cuando el mundo espera que seas otra cosa? Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad. Dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme. Es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera, y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos,
desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta. ¿Estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos. No porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles, miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores. Valentía para cambiar estructuras. Valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo. No ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela,
sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. La ciudad de Zootopia nunca duerme del todo. Incluso cuando las luces se atenúan y el tráfico se vuelve un murmullo lejano, algo late bajo sus calles, una mezcla de sueños, dudas y promesas que solo una ciudad tan diversa puede contener. Zootopia no es solo un lugar donde depredadores y presas conviven. Es una idea viva, una pregunta constante. ¿Quién eres cuando el mundo espera que seas otra cosa? Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad, dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme, es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera, y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta: ¿estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos. No porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas.
Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles. Miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores. Valentía para cambiar estructuras. Valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo. No ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar, a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás, al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. Para que seas otra cosa. Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad. Dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme. Es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa,
está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta. ¿Estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos. No porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles. Miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía. Valentía para admitir errores. Valentía para cambiar estructuras. Valentía para escuchar a quienes nunca fueron escuchados. Zootopia 2 no señala con el dedo. No ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, invita al espectador a reflexionar, a cuestionar,
a observar su propio mundo a través del lente de una ciudad habitada por animales, pero impulsada por emociones profundamente humanas. El ritmo de la historia avanza con cuidado, alternando entre la energía vibrante de la metrópolis y momentos íntimos que revelan dudas, miedos y esperanzas. Cada paso que dan los personajes tiene consecuencias. Cada decisión deja una marca. Sin importar de qué lado estés, la película te recuerda algo esencial. Las ciudades no cambian solas. Las cambian quienes viven en ellas. Y al final, sin revelar cómo ni por qué, Zootopia se encuentra una vez más ante una encrucijada. No una batalla final, sino una elección colectiva. Un momento en el que el futuro depende menos de héroes individuales y más de la capacidad de convivir con respeto real, no solo declarado. Zootopia 2 es una historia sobre evolución, sobre segundas oportunidades, sobre lo difícil y necesario que es crecer juntos. Cuando los créditos comienzan a rodar, no queda la sensación de haber visto solo una secuela, sino la de haber regresado a una ciudad que también está aprendiendo. Una ciudad que, como nosotros, todavía no tiene todas las respuestas, pero sigue intentándolo. Y quizás, al final, ese sea el verdadero mensaje de Zootopia. No se trata de ser perfectos, sino de no dejar de intentarlo juntos. A que seas otra cosa. Han pasado muchas cosas desde que la ciudad aprendió, una vez más, que los prejuicios no desaparecen solos. Aprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo diario. Y aunque las sonrisas siguen adornando los carteles turísticos, Zootopia, como cualquier gran ciudad, guarda nuevas. En el corazón de esta historia se encuentran dos figuras bien conocidas por la ciudad. Dos aliados improbables que representan caminos muy distintos hacia un mismo objetivo: proteger lo que Zootopia significa. Judy Hopps sigue caminando con paso firme, incluso cuando el terreno es incierto. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque se niega a dejar de intentarlo. Para ella, la justicia no es un título ni un uniforme. Es una responsabilidad que se renueva cada mañana. A su lado, o a veces un paso atrás, observando con media sonrisa, está Nick Wilde, más consciente que nadie de las grietas del sistema, más escéptico, pero también más dispuesto a actuar cuando realmente importa. Nick sabe que las reglas pueden doblarse, que la verdad no siempre se encuentra donde uno espera, y que confiar sigue siendo un riesgo, aunque valga la pena. Zootopia 2 no comienza con una explosión ni con una persecución espectacular. Comienza con una sensación, una vibración incómoda en el aire, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Algo ha cambiado. No es un solo problema ni un solo incidente. Es una cadena de pequeños eventos, casi invisibles por separado, pero imposibles de ignorar cuando se conectan. Rumores que circulan entre distritos, miradas que duran un segundo más de lo necesario, decisiones administrativas que parecen menores hasta que dejan de serlo. Zootopia siempre se ha enorgullecido de su equilibrio, de su capacidad para adaptarse. Pero cuando una ciudad crece, también crecen sus sombras. Los distintos distritos, desde los más fríos hasta los más húmedos, desde los más veloces hasta los más tranquilos, comienzan a reflejar una misma pregunta: ¿estamos avanzando juntos o solo coexistiendo? Judy se enfrenta a un dilema que va más allá de resolver un caso. Descubre que hacer lo correcto no siempre es lo mismo que hacer lo popular, y que liderar no significa tener todas las respuestas, sino saber escuchar incluso cuando duele. Nick, por su parte, se ve obligado a mirar su propio pasado con nuevos ojos.
no porque haya regresado para perseguirlo, sino porque ciertas decisiones antiguas nunca dejan de tener eco. En una ciudad que cambia, él debe decidir qué partes de sí mismo quiere conservar y cuáles está listo para dejar atrás. A lo largo de esta historia, Zootopia se convierte en un espejo, un reflejo de cómo las diferencias pueden unir o separar, de cómo el miedo se disfraza de lógica y de cómo la confianza, una vez rota, no se repara con discursos, sino con acciones. Sin revelar eventos concretos, esta nueva etapa lleva a nuestros protagonistas a explorar rincones de la ciudad que rara vez reciben atención. Lugares donde las reglas no son tan claras, donde la ley y la moral no siempre caminan juntas. Y es ahí donde la historia se vuelve más profunda, porque Zootopia 2 no trata solo de resolver un misterio, trata de entender por qué ese misterio existe. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio tiene peso. La ciudad ya no es solo un escenario colorido, es un organismo vivo que reacciona a cada decisión. Y mientras algunos personajes buscan preservar el orden tal como lo conocen, otros se preguntan si ese orden alguna vez fue suficiente. Hay momentos de humor, porque Zootopia nunca pierde su espíritu. Pero también hay pausas, momentos para respirar, para observar, para preguntarse si el progreso siempre avanza en línea recta o si, a veces, necesita detenerse y corregir el rumbo. La relación entre Judy y Nick evoluciona de manera natural, no por grandes gestos, sino por pequeños detalles. Miradas de complicidad, desacuerdos honestos, decisiones difíciles tomadas en silencio. Su vínculo demuestra que la confianza no significa ausencia de conflicto, sino voluntad de enfrentarlo juntos. A medida que la tensión crece, la ciudad se enfrenta a una verdad incómoda. No basta con decir que todos pueden ser lo que quieran ser. También hay que construir un sistema que lo permita de verdad. Y eso requiere valentía, valentía para admitir errores.